Ok, ok, listo. Bueno, una vez más estaba en silencio. Yo creo que ya podemos empezar con esta charla de esta noche, con este webinario. Primero permítanme presentarme. Soy José Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política es un centro de estudio dedicado al análisis de políticas públicas y promoción de las ideas de libertad, la libertad individual, mercados libres, gobiernos limitados, propiedad privada y Estado de Derecho. Lo hacemos a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones que establecemos para un Ecuador de personas libres y responsables. Tenemos como visión constituirnos en el principal referente de temas económicos y políticos del país, para ustedes, para los estudiantes, para académicos, para periodistas, para empresarios. En general, fuimos fundados por Dora Dampuero en el año 1991 y estamos a punto de cumplir 30 años en el mercado ecuatoriano. Bueno, sin más quería mencionarles un poco quién es Albertina Navas, quien nos va a acompañar el día de hoy y a quien también quisiera agradecerle por permitirnos contar con su apoyo, además de las organizaciones que hacen posible la transmisión de este evento y con las cuales estamos cooperando constantemente, entre ellas la Fundación Naumann Países Andinos, AIER, American Institute for Economic Research, y Estudiantes por la Libertad de Ecuador. Desde luego el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Son 4 organizaciones que promueven estos valores de libertad. Bueno, les decía, Albertina Navas es experta en comunicación estratégica digital, doctora en comunicación, MBA y periodista. Cuenta con 20 años de experiencia en la comunicación corporativa, institucional y política, con énfasis en el ámbito digital. Es autora de varias publicaciones de circulación internacional, representa a América Latina en la mesa de discusión de comunicación digital de la red de comunicadores católicos CIGNIS y es consultora senior de la región. Ella nos va a hablar sobre este importante tema que creo nos atañe a todos en algún momento, ahora que somos miembros de esta comunidad global digital, que se trata de fake news, estas noticias que no tienen asidero en la realidad y sin embargo contribuyen a desinformar o contribuyen a informar de manera distinta, de tal manera que en algún instante pues intenta promover alguna agenda o algún propósito en particular. Vamos a hablar de ello. Es una pandemia más que aqueja o que amenaza a nuestra sociedad. Bueno, y para más y sin más reparos, solamente quisiera indicarles que luego de la intervención de Albertina, Adriana Yepes, quien es colaboradora del instituto, va a proceder a recoger sus preguntas y digámoslo así, proporcionárselas a Albertina para que ella pueda contestarlas. Bueno, Albertina, buenas noches. Tienes que quitar el mute que le tiene. ¿Ok? Adelante. Listo, muchísimas gracias, Joselo, por la introducción y primero muchísimas gracias al Instituto Ecuatoriano de Economía Política por la invitación, por gestionar esta iniciativa y por unirse con estos aliados que nos han permitido este espacio de reflexión. También mis saludos a Dorita de Ampuero, una queridísima amiga y colega con quien hemos tenido la oportunidad de compartir en diversos países. Y gracias por este espacio nuevamente de reflexión. El tema que nos atañe es un tema muy actual. Fake news, otra pandemia que nos amenaza, porque efectivamente, además del entorno complicado y de incertidumbre y de una serie de complejidades y dificultades, pues también nos estamos enfrentando a una dificultad adicional que son todos estos procesos de desinformación. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos minutos que vamos a compartir? Pues va a ser identificar las características de estos procesos de desinformación que vulgarmente se llaman fake news, pero que son un fenómeno mucho más complejo que algo tan simple como noticias falsas, para poder entender cómo identificarlos y cómo desde nuestras posiciones podemos hacer alguna suerte de contrapeso para gestionarnos de mejor manera en un entorno tan complicado.
Entonces, en la agenda que les propongo para los próximos minutos, que estarán alrededor de 35, 40 para poder abrir al foro de discusión, que quizás sea lo más enriquecedor, les propongo 5 puntos. Vamos a partir de un análisis contextual, es decir, de cómo leer este entorno de pandemia desde una lógica comunicacional y cómo eso está afectando ciertas relaciones interpersonales y también cómo estamos filtrando la información de los medios. Vamos a poner un marco conceptual de qué es esto de fake news, cómo se define y cuáles son los elementos claves. Vamos a hablar de algunas cifras que ya se han podido recabar de algunos estudios académicos iniciales sobre este tema y sobre todo de cómo se han multiplicado los bulos o noticias falsas en este contexto de pandemia. Quisiera referirme al caso de Guayaquil, al que yo voy a hablar de manera introductoria porque quisiera más bien recoger sus reflexiones y finalmente quisiera cerrar con algunos protocolos de algunos consejos y tips que quisiera permitirme sugerirles para poder identificar esas noticias falsas. En este contexto, entonces, iniciemos. Les voy a pedir a todos los que se están conectando vía Zoom que me ayuden manteniendo su cámara y su micrófono apagados para que no haya interferencia y que tampoco nos consuma excesivo ancho de banda. Y entiendo que cuando abramos el espacio a las preguntas, a través de la moderadora me hará llegar todas sus inquietudes. Muchísimas gracias. Bueno, iniciamos entonces con el primer punto que les planteé, el análisis contextual. ¿Cómo leer este entorno de comunicación? Creo que es importante partir de comprender un poquito esta situación a la que nos hemos enfrentado a través del aislamiento, que ha sido una situación extraordinaria para todos nosotros. Y es muy clara esta gráfica que nos presenta Ipsos. Partimos de un momento cero de incredulidad, donde en la mayoría de los casos muchos dijimos, no, es un tema que está pasando en Asia, a nosotros no nos va a tocar, no nos va a llegar, y preferimos mantenernos al margen. Luego nos llegó, nos tocó, nos tuvimos que aislar y entonces pasamos una fase muy rápida de preparación, casi no tuvimos tiempo de pensar demasiado, simplemente de actuar. Y una vez que inició la cuarentena, hemos iterado en 3 momentos. Uno de aclimatación, es decir, que ya nos sentimos cómodos, empezamos a tener ciertos hábitos, empezamos a ajustar nuestra vida a esa situación. Luego entramos en otros momentos de resistencia, donde nuevamente nos empieza a costar y luego volvemos a hacer ajustes y ahí hemos ido mientras tanto. En los países, como en el caso del Ecuador, que estamos ya empezando una fase de desconfinamiento, quienes ya empezamos a salir, estamos también iterando en 2 momentos, entre el alivio de poder asumir las actividades regulares de nuestra vida y también el temor de eventualmente ser contagiados o de que volvamos a tener que confinarnos. Entonces esto es muy importante para comprender que hay un altísimo grado de ansiedad, de incertidumbre, de miedo y de frustración y que esto va a depender mucho del tipo de información y comunicación que va a estar buscando el entorno. Esta gráfica que tienen ustedes en este momento frente a ustedes, no tiene el propósito de que hagamos un análisis detallado de cuál va a ser el proceso de recuperación de cada sector, pero sí Deloitte hizo este esfuerzo de mostrarnos que la recuperación económica va a ser paulatina y va a ser en un plazo mediano o largo. Es decir, que podemos prever que esta situación extraordinaria de la comunicación se va a extender por lo menos hasta fin de este año. Así que no podemos esperar que haya un cambio radical en la forma de consumo de información y los medios en un futuro inmediato. Entonces, en este contexto, quisiera compartirles 4 fenómenos que he logrado identificar desde una lógica de comunicación y que están marcando esos intereses informativos y esas relaciones entre los actores del entorno. El primero es el que se llama la infodemia. Esto es lo que la misma OMS ha calificado como la pandemia de la información. Este es un fenómeno que es relativo a 2 temas críticos. Uno,
la sobreabundancia de información, es decir, hay tanta información disponible más allá de nuestra propia capacidad de gestión. Pero además del volumen, hay un problema en que esta sobreabundancia informativa también ha degenerado en que no podemos reconocer la calidad de la información, no podemos reconocer información basura respecto de información valiosa, o no siempre nos resulta claro cuáles son fuentes confiables de las no confiables. Entonces, además de esta infodemia, estamos en un entorno de hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad ha sido una narrativa de opuestos que viene dada tanto desde los actores de la sociedad como desde los medios, que ha tendido a la sacralización o satanización de los distintos actores del contexto. Entonces, siempre estamos hablando en términos de opuestos, héroes y villanos, los que cuidan la salud, los que no la respetan, los conscientes, los inconscientes, los que sí cuidan a su familia y se quedan en casa y los que no la cuidan. Es decir, estamos empezando a no dejar nada en la mitad y a poner todo en términos de polarización. Un tercer aspecto importantísimo en este contexto es el de los ciclos atípicos. Esto significa que lo que estamos observando no es la manera regular en que se comportaban los usuarios en entornos digitales, por ejemplo, hasta hace poco más de 100 días. Por ejemplo, solamente en Google, respecto de diciembre de 2019, las búsquedas han crecido 100 veces respecto del promedio regular. Además, las publicaciones en redes sociales han crecido 5 veces. Y esto ha generado que esta tremenda amplificación haga que lo que pongamos se vuelva dramáticamente favorable o afortunadamente, afortunadamente favorable o dramáticamente desfavorable. Es decir, las reacciones son totalmente amplificadas. Y por último tenemos, por supuesto, que es a este eje al que nos vamos a dedicar en esta sesión, al tema de desinformación, que como les anunciaba, no es tan simple como hablar de noticias falsas, porque la traducción directa sería fake news, noticias falsas, sino que tiene muchas aristas, muchos matices y muchas complejidades. Muy bien, en este entorno, ¿cuáles son los intereses informativos del Ecuador derivados de las principales búsquedas que logra ubicar la herramienta de Google Trends? Básicamente en Ecuador tenemos tres intereses informativos predominantes. El primero tiene que ver con los síntomas del coronavirus y lo interesante es que combinados con el dengue. Efectivamente, en Guayaquil en un momento hubo también un rebrote del dengue y como había ciertos síntomas que podían ser confundidos, las búsquedas se orientaban a los dos para poder identificar qué es lo que eventualmente le pasaba a una persona. Y esto es muy curioso del Ecuador porque en los otros países esto coincide en la primera búsqueda de coronavirus, pero no en combinación con el dengue. En el segundo caso, la gente sí busca mucho tema de cifras. En los casos en Ecuador, los casos activos, los recuperados, la cifra de mortalidad, etcétera, y por supuesto los casos por provincia. Y tercero, también Google nos muestra que la gente busca las medidas de protección y para los ecuatorianos este es el orden de prelación o de intereses que buscamos en Google. Cuarentena, mascarillas, lavarse las manos y gel desinfectante. En este contexto, entonces, que ya tenemos claridad de esta complejidad informativa, ¿cuál es el framing del famoso fake news? Lo primero es que los estudiosos de estos procesos intentamos sugerir que no se hable tanto de fake news. ¿En qué sentido? Que si hacemos una traducción exacta del inglés, sería noticias falsas. Y este es un contexto, un fenómeno bastante más complejo que la sola falsedad de una noticia. Por eso preferimos hablar de patologías o trastornos de la información, porque es un fenómeno que puede ser estudiado desde distintas vertientes. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este fenómeno? Por un lado, como ustedes ven, tenemos tres instancias. La información errónea o misinformation, que se dice en inglés, la mala información o malinformation, que se dice en inglés, y el cruce de las dos es la desinformación. Es decir, por un lado, tenemos un universo de noticias erróneas de buena fe. Yo he sido periodista,
No sé si algunas de las personas que nos acompañan hayan sido periodistas, pero estoy seguro que todos los periodistas nos ha ocurrido, y tal vez ustedes también en sus redes sociales personales, que en algún momento hemos compartido información equivocada de buena fe, es decir, pensábamos que era correcta, nos equivocamos en el momento de hacer el share, nos lo dijo una fuente que creíamos confiable y que no lo fue, pero el punto al que voy es que efectivamente hubo un error, pero ese error no tenía la intencionalidad de daño. También hay un universo opuesto, es decir, de noticias 100% falsas fabricadas con una intencionalidad de daño, sobre todo de afectar la reputación de personas o instituciones. Ahí sí estamos hablando de malinformación, que podemos llegar incluso a discursos de odio. Y un poco la intersección de estos dos, es decir, falsedad en la información con cierto nivel de intencionalidad de daño mezclada con información verdadera, es realmente el fenómeno de desinformación. Entonces, para ponérselos más claro, la desinformación efectivamente hay una polisemia, es decir, una diversidad de significados. Por eso la Unión Europea se ha puesto de acuerdo en acuñar 3 instancias en este fenómeno. La desinformación, que es información deliberadamente falsa, difundida intencionalmente. Tenemos la información errónea, que es la que yo les decía, que es información falsa, transmitida de buena fe o con el convencimiento de su verdad. Y la tercera es la mala información, que es información que puede ser verdadera, pero del ámbito privado, que se saca a la luz con el fin de causar daño. Un ejemplo clarísimo de esto es lo que observamos este fin de semana. No sé si ustedes siguieron el caso de Lady Bessie. Para nuestros amigos que nos acompañan de otros países, solo por ponerles brevemente en contexto, pues una persona filtró un video que hizo de una persona que estaba en una tienda y en Ecuador es muy común que los tenderos le llamen a uno Bessie por apócope de vecino. Resulta que el tendero le dijo a la señora Bessie, la señora se molestó, le dijo que no son vecinos, que esa era una forma indígena de dirigirse a ella, y luego respondió en términos un poco eh, grotescos, un poco groseros a la persona que le estaba pidiendo que se apurara. El video se hizo viral, pero al punto al que voy, que apunta a nuestro punto número 3, es que en fracción de segundos, con más eficiencia, creo que la KGB, que el Mossad o que la CIA, se puso en el ámbito público de las redes sociales información del WhatsApp de la persona, de las deudas que tenía en el banco, de su cédula de identidad, para que la gente le hiciera un bullying público. Eso es lo que se llama doxing, por ejemplo, que es información verdadera, pero del ámbito privado, que intencionalmente se hace pública con el fin de lesionar a una persona. Sobre esta base, entonces, identificamos, como ustedes pueden ver, que la desinformación no es un fenómeno tan simple como noticias falsas. Pueden ser noticias verdaderas en un contexto falso, pueden ser noticias falsas en un contexto verdadero, pueden ser noticias verdaderas sin contexto, lo cual puede derivar en conclusiones no apropiadas, o pueden ser noticias verdaderas del ámbito privado que salen a la luz pública. En consecuencia, las 3 claves de este fenómeno que hay que relacionar para analizarlo adecuadamente son contexto, veracidad e intención. Entonces, cuando hablemos de fake news, recuerden que no es tan simple como decir, como había una parte verdadera en esta noticia, entonces tengo licencia para compartirla. No, piensa siempre en cómo se cumplen estas 3 instancias: contexto, veracidad, intención. En este contexto, entonces, quisiera compartirles algunas cifras que nos muestran cuáles son los bulos, como se llaman en España, o noticias falsas o desinformación más comunes. Y para eso quisiera partir de un artículo académico que, si tienen la oportunidad de leer, se los recomiendo mucho. Se llama Desinformación en tiempos de pandemia, tipología de bulos sobre el COVID-19. Se publicó hace poquito, más de un mes o alrededor de un mes, en la revista científica El Profesional de la Información.
Si bien está un poco más centrado en lo que había ocurrido en España, que en ese momento tenía un proceso más avanzado en el tema de la pandemia, ya nos da algunas luces sobre las tendencias. Lo primero que nos muestra este estudio es cuáles son las plataformas más comunes en que se difunden este tipo de informaciones falsas. Y como vemos, tenemos un 25% por WhatsApp y esta de hecho es la red social más difícil de tener trazabilidad porque es una plataforma de mensajería que cae en el ámbito privado. Entonces, a diferencia de Facebook o de Twitter, que tienen instancias públicas donde nos podemos conectar para obtener analíticas, WhatsApp es espacio privado. Entonces es mucho más difícil hacer la trazabilidad. Y es bien interesante que, como ustedes ven, el 41%, es decir, 4 de cada 10 noticias falsas, no tienen una fuente clara identificada. Y eso es bien importante porque ahí ya podemos empezar a tener pistas de la validez o veracidad de cierta información. Otro tema bien interesante es que se ha podido ubicar que el 57% de las noticias falsas que circularon, este artículo se hizo sobre 400 artículos identificados como falsos, es que el 57%, es decir, prácticamente 6 de cada 10 noticias falsas tienen que ver con ciencia y salud. Básicamente las típicas que ustedes seguramente han leído, que el vinagre nos cura el COVID, que el tecito de jengibre con manzanilla hace que no nos dé COVID, que tomar sopita a la hora del almuerzo y en la mañana nos mantiene el sistema inmune libre de COVID, etcétera. Realmente per se que se difunda esa información, yo no lo veo peligroso. Lo que me parece realmente preocupante es que personas bien formadas, aparentemente exigentes e informadas compartan esa información, digamos, porque a cualquiera se le puede ocurrir una tontera. Lo grave es que personas a quienes nosotros tenemos confianza y las consideramos una autoridad pertinente en ciertos temas, compartan esa información como si fuera verdadera. Eso es lo que vuelve más difícil a este fenómeno. Hay una parte relacionada con temas de política y gobierno. En todos los países han dicho antes de que fuera confirmado que fulano, que sutano, que todas las autoridades, que el presidente, que los congresistas, etcétera, dieron COVID positivo y en muchos casos no era verdad. Y por otro lado, quisiera que se fijaran en esta diapositiva que nos muestra por plataforma el formato más extendido de las noticias falsas. Los que están en rojo son los que tienen un nivel más alto en volumen y en compartidos de esas redes. El amarillo es un nivel más medio y el gris es un nivel realmente marginal. Entonces, ocurre mucho que pensamos que lo más compartido es videos y audios. Y lo que más bien las cifras nos muestran es que las noticias falsas más difundidas, más compartidas y más viralizadas están en formato de texto. Y ese texto se comparte de manera prioritaria en Facebook, Twitter y WhatsApp. Es decir, ¿por qué? Y eso es lógico, porque el video, alterar un video y alterar un audio ya requiere un proceso de producción un poquito más complejo que hacer simplemente un audio o que alterar una foto que muchas veces ni siquiera con Photoshop, sino con plataformas más sencillas se puede hacer. Entonces, por el momento, realmente el 90% de las noticias falsas se comparten en formato de texto. Un porcentaje menor que no llega ni al 20%, se comparte en formatos audiovisuales como videos y fotografías. Y finalmente, para mí, esta diapositiva es muy interesante porque me da una información que sí hace que me salten unas alarmas. ¿Qué nos muestra eso? El tipo de fuente de la que obtenemos esa información. Si vemos, el 36% viene de fuentes anónimas y el 38% de fuentes suplantadas. Estas fuentes suplantadas en la mayoría de los casos son las cuentas parodias, es decir, cuentas que se hacen muy parecidas a la original con un leve cambio. Por ejemplo, en el Ecuador, que tenemos uno de los medios más conocidos desde el Comercio, y hay una que usa la misma línea gráfica, pero se llama El Mercioco.
O en Guatemala, que hay uno de los principales periódicos es Prensa Libre y tiene su cuenta parodia que se llama Prensa y Libre. Pero ¿cuál es el problema? Que ese pequeño detalle en el nombre, en la descripción o en las publicaciones genera un detalle tan a veces mínimo que muchas veces, y de nuevo, gente ilustrada, formada, crítica, lo comparte sin caer en cuenta que no era la fuente original. Entonces, si sumamos las fuentes anónimas más las fuentes suplantadas, tenemos que prácticamente un 70%, es decir, 7 de cada 10 noticias falsas provenían de fuentes que hubiéramos podido identificar oportunamente como fuentes no confiables de la información. Por eso es muy importante que nosotros como usuarios informados estemos atentos a estos detalles. El cuarto punto al que me quería referir, y como yo les decía, no quisiera yo entrar en un análisis muy profundo, sino más bien enriquecerlo con la visión de ustedes, mucho más si están en Guayaquil. Quisiera comentarles cómo yo lo viví y cómo yo lo leí y que ustedes me retroalimenten y me ayuden a ver qué otras aristas podemos usar de análisis para el caso. Les cuento un poquito el contexto. Yo viví 5 años en Centroamérica y estaba volviendo a vivir en el Ecuador. Resulta que yo fui de los últimos vuelos en entrar al aeropuerto de Quito, prácticamente ya casi me echaron porque estaban cerrando el aeropuerto porque ya se anunció el inicio de la cuarentena y el cierre del aeropuerto. Entonces prácticamente luego de 5 años yo aterrizaba en Quito, del aeropuerto llegué directo a la casa de mi mamá y no volví a salir en 77 días. En ese lapso, por abril más o menos, es decir, cuando yo tenía un par de semanas aquí, un día me empiezan a contactar todos mis amigos de Guatemala, de otros países, de Centroamérica, de México, de Estados Unidos, y todos me decían, Dios mío, ¿qué está pasando en Ecuador? Nos han llegado unas imágenes absolutamente catastróficas. En ese momento todavía esas imágenes no se habían compartido en las redes locales ni en los noticieros. Entonces, me tocó preguntarles a ellos mismos, perdóname, no sé a qué imágenes te refieres. Y ellos me enviaron a mí esos videos que seguramente todos los que asisten a este conversatorio en algún momento los vieron, que eran realmente duros, difíciles y que mostraban o retrataban una realidad que se estaba viviendo en Guayaquil de una forma muy dramática. Si lo vemos en un contexto más grande, más allá de lo específico, quisiera que lo viéramos y les invito a ustedes a verlo a la luz de estos filtros que les estoy proponiendo de la desinformación. Si nos fuéramos a un análisis muy básico, diríamos, sí, la información que se estaba compartiendo, buena parte de la información era verdad, entonces había que compartirla, punto. Sin embargo, yo creo que este es un caso que da para un análisis mucho más profundo que ese. Es verdad que había información que era real, es decir, había un colapso del sistema sanitario, había un nivel de mortalidad superior al promedio regular en Guayaquil y sí había situaciones dramáticas que entre circunstancias de hacinamiento, clima, N variables que se puedan explicar, obligaban a la gente a sacar los cadáveres fuera de su casa. Eso es verdad. Sin embargo, hay otros detalles que, con lo que les he planteado de relacionar contexto, intencionalidad y veracidad, es importante señalar. También estaban mezclados dos hechos falsos que en su momento también se lograron confirmar. Las fosas comunes que se mostraban no eran imágenes de Guayaquil y eso le daba más dramatismo a esa noticia, y la razón por la cual había una cola larguísima en algún momento de cadáveres que no eran levantados por la autoridad competente también tuvo que ver, no exclusivamente, pero también tuvo que ver con que en un momento dado las funerarias no tenían los protocolos de manejo de cadáveres de COVID, había una
una cola por también el toque de queda que generó un problema en el registro civil. En fin, podemos hacer una serie de detalles, pero ¿cuál es el punto que voy? No se estaba explicando de una manera adecuada, global y minuciosa el contexto. Entonces, ¿cuál era el mensaje que estábamos posicionando? Guayaquil igual desastre. Y eso sí que tiene implicaciones en todos los órdenes, implicaciones para la gestión de las historias de las víctimas. Había historias de personas con nombre y apellido que fueron tratadas sin ninguna dignidad, en la manera en que eso se compartió, sin respeto al dolor de las víctimas y al dolor y realidad de sus familias. Segundo, había una afectación incluso a la misma situación de Guayaquil. Miremos que puede haber habido muchísimos planes que tenían, por dar un ejemplo, empresarios que tenían previsto viajar a Guayaquil para cerrar alianzas, etcétera, y ahorita el solo recordar esas imágenes les va a inhibir de llegar a la ciudad, pese que ahorita la situación está en un momento muy distinto y en franca recuperación. Y lo tercero, que es lo que yo más me pregunto, después de esto estalló en medios locales, en noticieros, todo el mundo hablaba, todo el mundo lo compartía, pero ¿no les parece sospechoso que se haya iniciado por terceros países a través de terceras cuentas, que lo que buscaron es una afectación brutal, que llegó a posicionar a Guayaquil en las portadas de medios importantes como el ejemplo del desastre? Yo sí les quiero dejar esa pregunta ahí para su reflexión, porque eso me parece a mí que puede responder a agendas que no necesariamente eran favorables a Guayaquil, que no necesariamente buscaban la verdad y que no necesariamente estaban buscando captar una atención positiva en lo que estaba ocurriendo. Preguntémonos también, el hecho de que era verdad, me daba licencia, o buena parte, o varios de los hechos, verdad, me da licencia a mí de compartir sin dignidad la historia de esas personas. De pronto nosotros, por querer exhibir quizás la incompetencia de ciertas autoridades, estábamos haciendo el juego sin saber y sin querer y sin ser conscientes a una tercera agenda. ¿De quién puede ser esa agenda? Por eso les digo, como proceso de desinformación tenemos todos estos componentes y les invito a reflexionar más allá de lo evidente y a tratar de que profundicemos en los argumentos más allá de era verdad, lo tenía que compartir. Y por eso quisiera cerrar esta intervención con algunos consejos y protocolos que les quiero compartir sobre cómo podemos operar para identificar esas noticias que pudieran ser eventualmente falsas. Entonces, ¿cómo reconocer noticias falsas? Lo primero es verificar la fuente. Como les decía, todos los presidentes del mundo, Trump tiene una suerte de 50, 60 cuentas parodia. Y si ustedes ven, una es la cuenta oficial, la que tiene el chequecito azul, que Twitter en este caso ha hecho el proceso de verificar que corresponde a quien dice ser el titular de esa cuenta. Entonces tenemos que tener esa curiosidad de fijarnos en el nombre, de fijarnos en la foto, de fijarnos en la biografía e incluso de fijarnos en el año de creación. A veces son cuentas muy recientes respecto de cuando estamos viendo esa información. Lo segundo es investigar recursos. Es decir, como les decía, no siempre las noticias vienen exclusivamente en formatos de texto y a veces puede ser una foto que ha sido alterada. En este caso hay un recurso muy fácil que se puede usar en Google, que es la búsqueda inversa de fotografías. Es decir, en la misma ventanita donde normalmente escribimos lo que estamos buscando, por ejemplo, noticias falsas, tal cosa. Si lo que tenemos frente a nosotros es una foto de la cual estamos dudando, ustedes pueden ver que en esa ventanita de búsqueda tenemos un icono de la cámara. Si ustedes le dan un clic ahí, en lugar de escribir un texto, lo que pueden hacer es subir una fotografía y Google les va a devolver
una página de búsqueda de todos los lugares en que esa foto ha sido publicada. Esto es muy sencillo y puede ayudar a ubicar fotos que ya han sido usadas 2, 3 años antes o que pertenecen a otro país o que pertenecen a otra noticia. No sé si ustedes recuerdan hace unos años que Diario El País de España publicó una foto que en teoría era Chávez en su lecho de muerte. Y después se confirmó que no era Chávez. Por ejemplo, el haber hecho esta búsqueda, si ustedes en ese tiempo, yo me acuerdo que hice este ejercicio con estudiantes de periodismo, subimos la foto y automáticamente en la primera página de búsqueda ya te salía que esa foto pertenecía a 3, 4 años atrás de cuando se estaba publicando la noticia. Entonces, solamente eso ya te da pistas de que esa foto no es relativa al hecho que estamos haciendo hincapié en este momento. También puede pasar que ciertos videos te causen duda. ¿Cómo verificar si un video está siendo utilizado en un contexto inapropiado? Para eso les recomiendo, si ustedes ven la gráfica que está en este momento en la esquina inferior derecha, se llama YouTube Data Viewer. Si ustedes ponen en Google YouTube Data Viewer, este es un proyecto dentro del marco que se llama Citizen Lab, un proyecto de Amnistía Internacional, que lo que permite es que en esa ventana de búsqueda tú puedas pegar el URL o el enlace de un video que te da duda y esta plataforma te va a devolver la metadata del video. ¿Cuál es la metadata del video? La información original de cuándo ese video fue creado, cuándo fue subido al YouTube, quién lo subió al YouTube y cuántas veces ha sido, porque puede ser un video que ha sido subido por distintos usuarios. Eso también te permite tener pistas de que quizás un video que se está usando en este momento como si fuera evidencia de una noticia actual, probablemente si fue creado hace un año o más, entonces quizás no es relativo a la información en la que se está comunicando. ¿Se puede alterar la metadata? Sí, pero ya implica un proceso mucho más complejo. Entonces, en muchos casos, este simple tip nos ayuda a poder ubicar oportunamente un video que haya sido considerado en un contexto inapropiado. El tercero es buscar referencias. De pronto ustedes dicen, bueno, yo no soy periodista, tampoco tengo tanto tiempo, así que yo necesito saber rápido si esa información es verdadera o no. Esta es una tendencia que se llama de fact-checking o de verificación de datos. Les comento que solamente en América Latina hay 100 plataformas que están verificando datos sobre COVID. De manera que si por último yo no tengo la oportunidad de hacer el contraste de la información por mí mismo, pues pongan en Google sitios para verificar información Latinoamérica y les va a salir una lista de cerca de 100, con lo cual seguro uno de esos ya verificó la información que ustedes están buscando. Y el último, por supuesto, es importante para mí estos espacios de formación. Es decir, que la gente sí se permita una reflexión un poquito más allá de esta lógica tan básica de es noticia falsa, no la comparto, es noticia verdadera, la comparto, sin ese detalle del contexto, de la intencionalidad, de posibles agendas ocultas, etc. Entonces, ante este contexto, les quiero proponer una lógica realmente muy simple que es un triple filtro que se llama el triple filtro socrático, que eran preguntas que en su momento Sócrates le hacía a alguien antes de hablar. Yo en este caso lo quisiera aplicar, que se lo piensen antes de compartir una información en redes sociales. La primera es el filtro de la veracidad. ¿Qué significa esto? ¿Me consta? ¿Cuál es la fuente que yo tengo para poder dar fe de que esta información es verdadera? ¿Realmente estoy dispuesto a jugarme por esta información porque estoy convencido de que es verdad? ¿Estoy convencido de que es verdad o me consta que es verdad? Tengo evidencia de que es verdad. Me refiero a tengo evidencia de que ese hecho, si es el tema, ha ocurrido. Entonces, primero, el filtro de la veracidad.
Segundo es el filtro de la bondad, que Sócrates llamaba el filtro de la bondad, que es preguntarse, ¿a quién le beneficia esta información? ¿A quién le es útil? ¿Quién gana con esta información que yo voy a compartir? Y ese es un poco el tema que yo quisiera oír de su parte, porque seguro ustedes saben con mucho más detalle que yo el tema de qué posibles agendas hubo detrás de toda esa campaña de desprestigio con lo que ocurrió en Guayaquil. Una opción, no les digo que sea la que es, pero es una de las opciones que se puso sobre la mesa, es la que recogió el portal digital Código Vidrio, que explicó que el expresidente Correa y sus seguidores en su momento generaron cerca de 13 cadenas de desinformación desde distintos países a través de WhatsApp y Telegram porque tenían una cierta intencionalidad de desviar la atención, porque en ese momento, si recordamos, uno de sus procesos penales estaba en curso y le interesaba desviar la atención. Puede ser, no puede ser, también tenemos que aplicarle este triple filtro socrático, pero sí nos invita a la reflexión de posibles agendas ocultas detrás de la intencionalidad de compartir esas imágenes. Y el tercero es el filtro de la utilidad, es decir, ¿qué gana mis seguidores en Twitter, mis amigos en Facebook, mis seguidores en Instagram, de que yo comparta esta información? ¿Qué ocurre si no la comparto? ¿Pierden algo si yo no comparto esta información? Y aquí yo sí les voy a hacer una recomendación bien importante. Muchas veces he escuchado que la gente dice, mira, yo no sé si es verdad, pero lo compartí por si acaso. Y yo les voy a pedir algo encarecidamente. Si ustedes no tienen seguridad de que una información es verdadera, no la compartan. Porque sin querer o incluso de buena fe estamos abonando a procesos de desinformación, y compartir una información de la que no nos consta que es verdadera puede abonar al caos en lugar de abonar al esclarecimiento. Hay estudios que muestran que 1/3 de las personas que retuitean algo nunca leyó la información que había detrás de ese enlace. Eso significa que a veces la compartimos porque el titular nos parece atractivo, pero no hemos hecho ningún filtro de la calidad de esa información, peor de la veracidad, bondad o utilidad. Entonces, mi recomendación, y les pido encarecidamente, si ustedes no están seguros de que la información es verdadera, no la compartan. Si no tienen la oportunidad de contrastar la información, no la compartan. Si no les consta que cumple con estos filtros, no la compartan. Como decía un buen amigo en Quito, si esa información no te consta, déjala en cuarentena, no la compartas. Y finalmente entonces quería cerrar con una cita que me parece muy interesante y que retrata muy bien el fenómeno que estamos en este momento enfrentando. Lo decía Bruce McComsey de la Universidad de Alabama, y lo que él dice es que estamos en un entorno en que la gente no está buscando la verdad. Al contrario, las audiencias no buscan información sobre la cual basar sus opiniones. Solamente están buscando opiniones que respalden sus creencias. Y eso hace que sea tan complejo en este entorno poder reconocer la información valiosa de la no valiosa, las fuentes verdaderas de las falsas y procesos de desinformación versus también posibles agendas ocultas. Les agradezco muchísimo. Mi idea era poner estos conceptos sobre la mesa para poder reflexionar conjuntamente y enriquecernos mutuamente también con sus apreciaciones. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, perdón. Vamos a la ronda de preguntas y vamos comenzando por Byron Mora. Iniciamos en una fase de incredulidad. Considero que estamos a la deriva al fracasar la comunicación del gobierno principal desinformador. Nos encontramos en una fase de incertidumbre. ¿Qué organismo merece ser considerado como una fuente confiable? Excelente pregunta, Byron, y te agradezco muchísimo. Mira que tú has dado en el clavo en un
en un proceso que es muy complejo en América Latina. A mí me ha pasado mucho, fíjate que cuando ejercía en el periodismo y a veces tenía la oportunidad de hacer becas o cursos, etcétera, en otros países, ¿qué es lo que ocurría? Mientras en el mundo desarrollado el protocolo periodístico recomendado es, anda primero a la fuente oficial y luego te abres a otras fuentes para completar la información. Mi experiencia periodística en América Latina es empezar con el proceso opuesto. Es decir, anda y busca todas las posibles fuentes y llega al final a la fuente oficial porque es, como tú bien dices, altamente probable que esa información no sea del todo exacta. Es correcto lo que tú dices, hay alta probabilidad de que esa información no sea exacta, pero en el caso específico del coronavirus también es importante que hablemos de que ningún gobierno estuvo preparado, no solamente el gobierno del Ecuador o los gobiernos latinoamericanos. Ninguno estuvo preparado, no solamente desde una lógica sanitaria, sino desde una lógica de gestión de la información. Por ejemplo, hay excelentes plataformas como la de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos, que incluso esa plataforma nos presenta una gran amplitud de relacionamiento de datos, pero igual parten de fuentes oficiales. Es decir, como tú bien señalas, si la fuente oficial, que es la gubernamental, por alguna causa tiene un error, ese error se va a reflejar en todas las plataformas y en todas las fuentes que usan esa información como materia prima. Entonces, no nos queda otra opción que contar con la información del gobierno como un referente, porque sin duda es el organismo oficial, pero intentar contrastarla con fuentes, otras fuentes periodísticas que no necesariamente son a veces tan precisas, pero que nos pueden dar luces, alertas con estas plataformas de verificación de datos. Y como te digo, no me atrevo a darte un organismo en específico porque la amplia mayoría de ellas opera sobre la base de las fuentes oficiales de los gobiernos. Entonces, finalmente, llegamos a la misma información. Ok, la siguiente pregunta es de Daniel Silva. Hola Albertina, saludos y felicitaciones de Guatemala. Se extraña tu genial aporte profesional por estos lares. ¿Podrías profundizar más sobre el contexto? Gracias. Ay, gracias, Daniel. Qué gusto que te hayas podido contactar y muchos saludos, por supuesto, a todos mis colegas gratamente recordados de Guatemala. Sí, fíjate, el contexto es clave para comprender si una información, digamos, puede tener el impacto que está teniendo. Voy a citar en este caso el de Guayaquil. En el caso de Guayaquil, que yo les comentaba que se compartió esa información tan dura de lo que estaba ocurriendo, la falta de contexto derivó en algunas conclusiones no válidas. Entonces, por ejemplo, recuerdo que mis amigos de otros países me decían algo así como que la gente en Guayaquil es casi que medio bárbara, medio salvaje, porque sacan a sus cadáveres a la calle, los ponen en fundas y los queman. Primer punto, lo de la quema no era verdad. Segundo, nadie les explicó que esa semana en que se compartía la información, Guayaquil estuvo a 39 grados. Es tremendo. En una casa que puede ser pequeñísima, donde viven 10 personas, tener un cadáver que en ese momento no se sabían los protocolos, que era una potencial amenaza de contaminación para el resto de los miembros de una familia que todavía estaban vivos, sacar el cadáver de su casa y envolverlo era una forma mínima de poder proteger al resto de miembros de la familia. No era que la gente en Guayaquil sea bárbara o irrespetuosa con la dignidad de un cadáver. Entonces, el contexto que no se explicó derivó en que ciertas conclusiones a este nivel de ver es el dato sin una explicación del entorno en que estaba ocurriendo, derivara en conclusiones falsas o simplemente no válidas o que no aplicaba. Entonces, solo por darte un ejemplo de que el contexto puede definir un poco hacia dónde se va a orientar la conclusión, el impacto de ese hecho y
eventualmente la relación de hechos y de actores que pueden permitirte explicar un determinado fenómeno o situación. Perfecto. Ahora Claudia Furiati hace una pregunta. ¿Puedes hablarnos más de la profesionalización de los comunicadores en el área de desinformación? ¿Cómo está en Ecuador en este nivel de especialización de la profesión de cara a un proceso electoral complejo? Ay, excelente pregunta también, Claudia. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que la complejidad del entorno ha tenido una salvedad positiva para los periodistas. Y es que en una primera fase de la cuarentena, cuando la restricción de movilidad era total, muchas personas que habían de alguna manera devaluado el valor del rol periodístico, un poquito lo rescataron en función de comprender que ese rol y esa función de ir al lugar de los hechos, recabar la información y luego compartirla era de alto valor. Lo interesante y lo más importante, sobre todo para quienes somos periodistas de la vieja escuela, es decir, los que nos formamos para medios tradicionales, que en su momento no estábamos tan habituados a medios o a entornos digitales, que no contábamos con que el usuario también fuera un prosumidor, productor y consumidor de información, es importante que demos el paso o el salto cualitativo. Como dice el profesor José Luis Orihuela de la Universidad de Navarra, ya el rol del periodista no es solamente acercar la audiencia a la fuente, sino inteligenciar esa información. ¿Qué es inteligenciar la información? Relacionar los datos, organizar los datos, ordenar los datos y justamente contextualizar los datos. Es decir, permitirle a la audiencia que tenga la suficiente información del hecho, del contexto y de sus implicaciones para que tenga más elementos que le permitan llegar a sus propias conclusiones. Entonces, ¿cómo estamos? Como me pregunta Claudia, en ese proceso. Los comunicadores, yo diría que sí hay importantes esfuerzos de formación a los periodistas. Yo creo que 100 plataformas en América Latina de verificación de datos sí nos da una pista de que es una tendencia que no es menor. Eso hace 3 años no teníamos y ahora sí lo tenemos, de manera que sí hay una respuesta emergente de los periodistas a favor de la verificación de los datos y de esa crítica, como en su momento nos decía Byron, a estos datos que recibimos de fuentes oficiales. Y entonces yo te diría, Claudia, que si bien es un tema súper complejo que cuando estamos empezando a encontrar las respuestas, cambian las preguntas, sin embargo, sí te diría que estamos en un proceso de formación, de profesionalización en este ámbito específico. De hecho, tú eres parte de un curso de fake news que estamos dando a nivel latinoamericano, donde participan personas de 14 países y todas esas iniciativas, como estos espacios o esos cursos, abonan a que los periodistas cada vez tengan más herramientas, elementos y referencias académicas y formativas para poder dar ese salto cualitativo en su rol. Entonces, yo siempre intento tener una visión un poco más optimista y diría que estamos dando pasos hacia mejorar nuestra situación. Perfecto. Ahora Carlos Palumbo. Lo de Guayaquil no es un caso de posverdad. La intención no es informar, sino a partir de algunos hechos reales. Posicionar conceptos e ideas con interés político. Saludos desde Caracas. Por supuesto, Carlos. Y por eso les decía, no quiero ser concluyente en decir tal o cual fue la agenda detrás del caso de Guayaquil. Pero yo sí les invito a pensar que tal como se dieron los hechos, es altamente probable que había muchas agendas detrás de presentar los hechos tal como fueron presentados, con ese grado de dramatismo, desde un único enfoque de desastre. No hubo casi voces de contrapeso que salieran a decir, como en hechos mucho menos dramáticos, que salieran a decir, oremos por Guayaquil, pray for Guayaquil, hagamos, yo que sé, aunque sea el avatar de Facebook a favor de Guayaquil. No, simplemente se hizo leña del árbol caído de la manera menos
justa. Y por citar un caso que, vamos, lamento siempre la alusión a mis amigos centroamericanos, pero que a mí me conmovió, y fue que me pareció tremendo que varios mandatarios centroamericanos se permitieran tomar el caso de Guayaquil como ejemplo del desastre y usarlo en sus alocuciones en calidad de jefes de Estado como no queremos llegar a ese desastre que es esa ciudad en Sudamérica. Eso es tremendo. Que un país hermano no haga un esfuerzo mínimo de comprender el contexto, de profundizar en los hechos, de contrastar las fuentes y use una información tan manipulada para usarlo desde una táctica perversa de les muestro lo peor para ver si ustedes entienden, es tremendo, es tremendo. Entonces, por supuesto que había agendas políticas. Yo sí creo, como les digo, una de las opciones que se puso sobre la mesa, que la puso en este caso el portal Código Vidrio, de que eso eventualmente estaba sirviendo a favor de una agenda política de un anterior gobierno, pues sí me permito pensar que hay ciertos elementos que puedan conducir a que una de las intencionalidades de ese proceso fue servir a esa agenda política. Ok, otra pregunta de Jorge Luis Rodríguez. Estimada Albertina, saludos desde Antigua, Guatemala. ¿Cómo diferenciar asertivamente entre tomar una actitud de verificación de información de una negación de la realidad y llevar la contraria por deporte? Lo comento porque creo que en estos tiempos es importante verificar la información, pero no sé si sea prudente preguntarnos una labor de paladines informativos. Para ser concretos, ¿hasta qué punto debemos ser evangelizadores del juicio crítico en este entorno tan atípico y exacerbado? Te agradezco muchísimo por la reflexión. Fíjate que qué interesante tu punto, es decir, cómo no caer en ese extremo de, por tratar de ser rigurosos con la información, volvernos tan obsesivos con la verificación que ya no creemos en nada ni en nadie. Yo te diría que en eso te recomendaría lo que también varios estudiosos de la Universidad de Navarra llaman dieta informativa. ¿Qué es esto de la dieta informativa? Que uno ya tenga recurrencia en fuentes que tú ya conoces o has validado que son confiables. Por ejemplo, muchas veces escucho que la gente dice, es que Twitter es un mundo absolutamente hostil. Y yo digo, pero ¿cómo así si tú en Twitter solamente lees a las personas que tú escogiste seguir? De manera que si tú lees hostilidad en Twitter es porque en algún momento tú escogiste seguir cuentas hostiles en Twitter. Entonces, esa parte sí es una responsabilidad individual. Es decir, que tú puedas tener listas de medios confiables, que tú sabes que no necesitas estar verificando cada palabra que dicen o cada cosa que dicen, sino que tú ya estás en un entorno de información que primero apunta a tus intereses informativos, segundo, ya han pasado un primer filtro para llegar a esa categorización de confianza y eso te permite que la verificación solamente se dé cuando algo es sospechoso. Cuando tú dices, esto está como raro, por ejemplo, me llegó por WhatsApp y es el hijo del amigo del vecino y no sé si te ha pasado que muchas veces en WhatsApp todo el mundo te dice, no, es que esto sí es verdad, porque es el hijo del amigo del vecino que es congresista y entonces le dice, y uno dice, ¿y cómo es posible que todos tengan un hijo de un amigo del vecino que es que trabaja en el Congreso o en la asamblea o donde fuera? Entonces, yo te diría, dieta informativa, filtra, tú decide a quién seguir. No es obligación seguir a influencers porque son influencers, no es obligación darle un follow back a las personas que generan hostilidad. No te enganches en peleas y en discusiones sin sentido en las redes sociales. Ten tu lista de fuentes confiables con las que tú ya has hecho un proceso previo de verificación y efectivamente para evitar caer en una lógica casi que obsesivo-compulsiva de verificación, solamente acciona tus protocolos
cuando algo te suene evidentemente extraño. Ok, Néstor Romero tiene una pregunta. O sea, y viene también un poco de comentario. El problema es que la información que se comparte es por la conveniencia de la persona que va a tener. El tema es de principios de ética y eso se pregunta, ¿por qué el gobierno no nos dice la verdad sobre las cifras de fallecidos? Bien, como decíamos, efectivamente, como tú bien señalas, Néstor, el factor intencionalidad es altísimo en un proceso de desinformación. Por eso es bien importante que siempre nos preguntemos lo que yo les decía en el triple filtro socrático, utilidad. ¿A quién le sirve? ¿A quién le abona? ¿A quién le es útil que yo comparta esa información? Porque quizás sin querer estamos resultando los tontos útiles de una tercera agenda que no es la nuestra. Entonces, sí es bien importante lo que tú dices, intentar reconocer la intencionalidad detrás de algo que es aparentemente escandaloso, porque lo bueno de los bulos es que tienen un cierto nivel de escándalo y entonces ese llamado de atención siempre debería invitarnos inmediatamente a hacernos esta pregunta. Además de, es verdad, lo puedo confirmar, ¿a quién le sirve que yo comparta esto? ¿Por qué el gobierno no comparte las cifras? Mira, híjole, no trabajo en el gobierno, no te lo podría decir con un 100% de certeza. Yo creo que hay vertientes de varias orígenes. Uno, no tenían la capacidad de medir todos los indicadores que esto implicaba. Creo que la primera era así de simple, incapacidad logística de medición. Creo que esa es una posible origen de cifras no reales. Segundo, había subregistro, sí, porque la realidad en su momento excedió lo que se podía medir. Es decir, no solamente estaba colapsado el sistema sanitario, también el sistema de generación de datos. Y tercero, porque por supuesto que cifras que pudieran sonar muy abultadas en un momento a este y a cualquier gobierno le pueden lesionar. Mira lo que está pasando en Brasil. Llegó un momento en que Bolsonaro dijo, voy a dejar de hacer mediciones, solamente van a hacer cada cierto tiempo y voy a dejar de decir la cifra de fallecidos. Eso también era una agenda política, porque él tenía una posición y no quería que fuera contrastada con la realidad porque eso iba a debilitar su posición. Entonces las cifras, pues también usadas con una cierta intencionalidad, abonan o afectan a una agenda política. Por supuesto que sí. Otra pregunta, Marcela González. Hola, ¿cómo estás? Les saludo desde Quevedo. Mi pregunta es, ¿qué crees que está sucediendo en Quito? Son alarmantes las cifras que se escuchan a diario. ¿Qué recomiendas a la ciudadanía para que este se detenga? ¿Y cómo lograr que los gobiernos creen conciencia en las personas? Ay, te agradezco mucho, Marcela, por esta pregunta. Fíjate que es bastante compleja. ¿Compleja en qué sentido? Porque tú tienes en Quito información de dos vertientes aparentemente contrapuestas y que cada fuente lo habla desde su realidad. Es decir, mi metro cuadrado es para mí la realidad en Quito. Entonces, tú tienes al ministro de Salud diciendo que todavía hay espacio en las unidades de terapia intensiva, que el sistema de salud está llegando a un límite, pero que todavía no está colapsado, que todavía hay espacios y que entonces, y que además lo que dijo ayer el ministro es que Quito no está en un crecimiento exponencial, sino que es como cíclico, que hay subidas, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas, y ahí va. Entonces la versión ministro, desde su lógica, desde sus cifras, como bien decía Néstor, eventualmente no precisas, pero esa es la realidad que él comunica. Quito está en problemas, pero no está colapsado. Esa es la realidad del Ministerio de Educación, perdón, de Salud. Y por el otro, tú tienes también personas que comparten su propia realidad en redes y te dicen, mi papá se enfermó y tuve que pasar por 10 hospitales, en ninguno me recibieron, en ninguno había camas, en ninguno me pudieron dar una salida y como mi papá es mayor de X de edad, pues ya decidieron no atenderlo y darle el espacio que estaba disponible a una persona más joven. Entonces,
la realidad de Quito para esa persona es Quito está colapsado. Entonces, esa es la dificultad de estos entornos de desinformación, que ni Quito está en una situación holgada en su sistema sanitario, que es lo que nos trata de decir el gobierno, ni tampoco tal vez está 100% colapsado a todos los niveles. Y por eso es la importancia de poder reconocer en cada uno de estas historias cuál es la intencionalidad. El gobierno tiene la intencionalidad, por supuesto, tiene una agenda política de decir que están haciendo una labor que tiene un valor y no pueden admitir que hay un colapso. Sin embargo, también para la realidad de una persona que perdió a un ser querido porque nadie la atendió, no le puedes decir, a ver señora, comprenda que las cifras dicen que los muertos en Quito han disminuido en esta semana, porque le va a decir, no me importa un comino su promedio, esto es lo que yo viví. Entonces, por eso este entorno está tan enrarecido y vuelvo a mis 4 fenómenos que les comenté. Por eso es ahora que es tan importante que seamos absolutamente responsables con lo que vamos a comunicar y con lo que vamos a partir. Hay sobreabundancia informativa, hay hipersensibilidad y narrativa de opuestos, hay ciclos atípicos que generan reacciones absolutamente distorsionadas de lo que serían en otro contexto y por supuesto hay agendas que intencionalmente están tratando de mover los hilos a favor de una posición política, económica, social, etcétera, de intereses varios políticos o institucionales. Entonces, siempre volvamos a la pregunta, ¿a quién le beneficia que yo publique o comparta esta información? Perfecto. Jaime Roballo, ¿qué opinión le merece que la mayoría de las personas dan mayor credibilidad a lo que se viraliza en las redes sociales que lo que informa la prensa? Ay, Jaime, pues fíjate, qué pregunta me haces. Es una reflexión muy compleja. Bueno, los medios de comunicación, y fíjate que yo te hablo y eso que he sido periodista de medios tradicionales, ha ido lamentablemente en un proceso cada vez más preocupante de desprestigio en su credibilidad. Yo creo que en algunos casos específicos y sin buscar desprestigiar a mi propio gremio, al que me debo y al que por supuesto respeto, en algunos casos ciertas malas prácticas periodísticas han generado ese descrédito de los medios como institución fuente de información confiable. Esa es una opción. En otro caso, también la narrativa desde el gobierno, sobre todo en caso del Ecuador, golpeó en la credibilidad de los medios. Si recordamos, tuvimos 10 años de una lógica gubernamental en que los medios se volvieron los contradictores del poder. Era una lógica de retador, es decir, yo les voy a demostrar que los medios están equivocados, que los medios mienten, ciudadano. Por ejemplo, ¿qué se convirtió Twitter en ese momento? Twitter se convirtió en la herramienta de desintermediación de la presidencia. ¿Qué es lo que decía en ese momento el jefe de Estado? No le pregunten a los medios porque les van a mentir. Ciudadanos, pregúntenme a mí. Yo soy la fuente primaria de esa realidad y yo les voy a decir la verdad. Por supuesto, en ese momento era un hecho nuevo, novedoso, que el presidente te hablara a ti, ciudadano, en Twitter. Entonces, por supuesto que eso causó que se compartiera y que la gente se dirigiera directamente al gobierno. Pero ¿cuál fue la intencionalidad de esa narrativa y que se está repitiendo en varios gobiernos en América Latina? Relativizar la verdad de los medios. Si bien en una época anterior era lo contrario, la verdad de los medios era la ley, Vox Populi, Vox Dei, era lo que decían los medios, es lo que era. Estos gobiernos también enfocaron mucho su narrativa en la relativización, es decir, en que los ciudadanos lleguen a poner siempre esa duda como filtro de toda la información que venía de los medios. Entonces, como bien decía, si no me equivoco, la persona que nos hizo esa pregunta tan buena de no volvernos
obsesivos compulsivos con la verificación. Eso es lo que sí buscaban intencionalmente varios gobiernos, que los ciudadanos, al acercarnos a la información de ciertos medios que pueden sí ser confiables, digamos, ups, ¿será verdad? Todo lo que viene de los medios es mentira. Todos los periodistas tienen agendas ocultas y que cayéramos en un entorno de relativismo donde el gobierno se convertía en la fuente primaria de la información. Entonces, aquí también mi alerta de no caer, eso también es una agenda política. Y en ese contexto las redes sociales ganan terreno, porque entonces yo no le creo a los políticos, yo no le creo a los medios, yo no le creo a nadie, y entonces alguien en redes sociales se cumple lo que hablábamos de McComsey. Como no le creo a nadie, entonces dejo de buscar la verdad y solamente empiezo a buscar opiniones que validen mis creencias, pero no la verdad. Por eso, de nuevo, concentremos contexto, veracidad, intencionalidad. Y ahí vamos filtrando esa información. Ok, Ali hace una pregunta anónima. ¿Qué investigaciones sobre las noticias falsas ya existen? Bueno, la primera que te comparto es esta que les cité el día de hoy, que es uno de los estudios más recientes sobre la tipología de noticias falsas. Voy a citar nuevamente el nombre del artículo por si lo quieres buscar y lo quisieras consultar. Se llama Desinformación en tiempos de pandemia, tipología de bulos sobre COVID-19. Fue publicada en la revista académica El Profesional de la Información. Es de 4 autores, entre ellos 2 estudiosos de temas de desinformación, como son Ramón Salaverría, muy conocido en este ámbito. Entonces, este puede ser quizá uno de los más recientes en este tema. Sin embargo, ya hay mucha literatura interesante y seria sobre este tema. Yo te recomendaría buscar a través de bases de datos. Entiendo que lo que tú buscas es literatura más académica. Entonces, a través de Google Scholar, a través de todos los buscadores eh, de publicaciones académicas, y sí que hay mucha información. UNESCO, como te decía, también en su momento hizo esta definición de la diferenciación, porque en inglés al menos son palabras distintas, disinformation, malinformation, y entonces trató de aterrizarlo y de diferenciar estos tres fenómenos de información errónea, desinformación y mala información. Y también te diría que hay muchos portales que se han dedicado mucho a este tiempo, a este tema de verificación de la información. Pointer, por ejemplo, es uno que puedes buscar y consultar. Pew Research, PEW Research, que también tiene información muy confiable, y también hay iniciativas de Google y de Facebook especialmente dirigidas a periodistas y que tienen proyectos y estudios específicos enfocados en temas de desinformación. Entonces, solo como para darte algunas referencias. Perfecto. Una última pregunta, Paola Mendoza. ¿Qué opinión le merece el manejo del comunicado del equipo de la alcaldesa de Guayaquil, que han llevado una metodología de estadísticas de descensos y contagios en cierta manera manipulada, entre comillas, o cero muertos por encima del promedio diario, para revertir su narrativa de personaje bajo una mala reputación a heroína que logró salvar a sus habitantes a superar la crisis sanitaria? En ella deja de lado a otros actores de la sociedad guayaquileña que han sido vitales para esa afortunada superación de la emergencia. Por ejemplo, el empresariado del sector de alimentos, entre otros, que realmente han contribuido a la sociedad voluntariamente. Correcto, Paola. Este ejemplo que tú citas nos permite ilustrar de manera exacta el fenómeno al que me referí de la narrativa de opuestos. Efectivamente, independientemente que fuera la alcaldesa o no, estamos en un entorno donde
claramente hay la intencionalidad de sacralizar a ciertos actores y satanizar a otros, y de poner esta lógica de héroes y villanos, los buenos contra los malos, los que salvamos versus los que matan, los conscientes versus los inconscientes. Y esa narrativa que en su momento fue quizás sin intencionalidad o que fue surgiendo de una manera más orgánica, en algunos casos o ciertos actores políticos la pueden tomar y la pueden aplicar de una manera más intencional. No te puedo asegurar que sea el caso de la alcaldesa de Guayaquil porque no conozco en detalle estos boletines a los que tú haces de referencia, pero sí te puedo decir que en general muchos políticos están apelando a esta lógica de subirse a esta narrativa y ponerse del lado de los buenos, ponerse del lado de los que salvan la patria, ponerse del lado de los conscientes que luchan por la información. Y aquí quisiera hacer una puntualización. Esta lógica de opuestos no solamente se reduce a los actores, sino que también deriva en ciertas falsas dicotomías. Por ejemplo, en los procesos de desconfinamiento hay quien dice es la economía o la vida. No es una dicotomía tan simple. No es que ni todos los que van a salir a la calle se van a morir, ni significa que no, el contexto es bastante más complejo que pensar que todos los que van a salir a la calle se van a morir, tampoco que todos los empresarios son unos infelices explotadores que están sobreponiendo el dinero a la salud de sus colaboradores. No, esa es una narrativa absolutamente básica y manipulada. Entonces, hay que evitar caer en estas falsas dicotomías de esto o esto. Y en muchos casos, pues sí, hay actores políticos que, por lesionar quizás al político de la oposición, ponen estas reflexiones sobre la mesa, como esta que te digo, en la vida o la economía, cuando lo que buscan es desacreditar quizás a la autoridad o al actor político que está promoviendo o que está apoyando una posición, en este caso, por darte solamente un ejemplo, a favor de la reactivación económica. Entonces, siempre volvamos al tema, intención, contexto, veracidad. Me consta a quién le sirve esto y el contexto, cómo me puede ayudar a filtrar de mejor manera estos hechos a los que me estoy enfrentando. No sé si tal vez se nos acabó ya el tiempo, Adriana. Tenemos una última pregunta de Carlos Briones. Es la última. Con mucho gusto. Bueno, él pregunta lo siguiente. Justamente en las redes sociales siempre se trata de satanizar a ciertos funcionarios públicos. Podemos ver al alcalde de la ciudad de Guayaquil, entre otros funcionarios. Hay personas que creen en este tipo de sucesos, otras que no. ¿Cómo contrarrestar también eso allí? Por favor. Sí, pues eso es lo que te digo, es muy difícil como en un entorno tan complejo y con tan poca perspectiva en el tiempo. Quizá luego miremos hacia atrás a fines de este año y podamos identificar con claridad ciertos rasgos de este contexto, pero por el momento es complejo lograr identificar si esa narrativa está abonando a la agenda política del funcionario en funciones o de la oposición. En algunos momentos es bien complicada. Por eso yo insisto en esos filtros de intentar entender quién puede tener una intencionalidad detrás de comunicar un hecho desde un determinado enfoque, a quién le puede estar beneficiando eso y como ciudadanos solamente puedo recomendar mantener cierta distancia. Porque, insisto, de pronto hasta de buena fe creemos que compartir esto abona a que nuestra audiencia esté informada y a lo que está abonando es a desacreditar quizás a una autoridad que sí lo está haciendo bien o al contrario está abonando a posicionar a un político que lo que está buscando es la descalificación de un tercero con fines electorales. Entonces, nuevamente es muy complejo. No se olviden de los 3 filtros y como insisto, este es un fenómeno mucho más complejo que noticias falsas y por eso siempre tratemos de hacer esos filtros para no caer ingenuamente en terceras agendas.
Muchísimas gracias a todos, gracias Joselo, gracias Adriana, y quedo como siempre a sus órdenes. Bueno, ahora sí quisiera yo primero agradecerte muchísimo, Albertina, por tu brillante exposición. La verdad, ya había tenido oportunidad de escucharte en el pasado aquí en la ciudad de Guayaquil, y la verdad que muy esclarecedora y enriquecedora tu presentación. Me ha encantado el tema. Yo creo que muchas de las personas que están en este momento escuchando y las que posteriormente lo escucharán cuando esto sea colgado, por ejemplo, en la plataforma de YouTube, van a verse beneficiados con esta importante exposición. Yo quisiera una vez más agradecerte a nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, de la Fundación Naumann Países Andinos, AYER y Estudiantes por la Libertad, por haber compartido con nosotros este momento especial, y simultáneamente agradecer a todos ustedes quienes compartieron y quienes presenciaron esta exposición. Quedamos, como siempre, a las órdenes, al igual que lo hizo Albertina, y procederemos en las próximas semanas a publicar más webinarios que creo yo pueden contribuir a hacer del Ecuador una sociedad libre y próspera, en la cual existan personas libres y responsables. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto hemos llegado al final del evento. Gracias a ti, Albertina, gracias, Adriana, y a todos que nos escucharon. Chao, chao. Mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego. Okay. Listo, chao, chao. Gracias.